Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda una vez más el profesor Luis David Mitmasulca y vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal. Bueno, el tema que corresponde es tipos de pregunta. Recuerden, chicos, que ya estamos en la separata número 8. Muy bien, vamos a empezar la clase. A ver, lo que tenemos en estos momentos es un esquema sobre los tipos de preguntas. ¿Ya? Nosotros vamos a desarrollar eh, este tema, que son los tipos de pregunta, tomando en cuenta esta estructura, este esquema. ¿Ya? Vamos a dar un repaso, ¿ya?, de este esquema. ¿Qué son las preguntas de interpretación? Es decir, los tipos de preguntas se dividen en dos: preguntas de interpretación y preguntas de extrapolación. ¿Ya? Las preguntas de interpretación se dividen en dos por su generalidad y preguntas por su particularidad. ¿Ya? Cuando hablamos de preguntas por su generalidad, estamos hablando de preguntas cuando preguntan por el tema, cuando preguntan por la idea principal y cuando hacen preguntas por el título, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el título más adecuado? Está hablando de preguntas por su generalidad. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en acá, ¿ya? Luego nos sentaremos en la parte de acá y luego haremos las preguntas de extrapolación, por negación, por condición supuesta, ¿ya? Nos vamos a centrar básicamente en acá. Vamos a ponerle check. Muy bien, empezamos. Las preguntas de interpretación, ¿ya?, se divide por su generalidad. Por su generalidad, las preguntas por su generalidad tiene otra clasificación que es preguntas por el tema, preguntas por la idea principal y preguntas por el título. Muy bien. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué cosa es el tema? Vamos a leer. Esta pregunta busca evaluar si el postulante ha captado el asunto que desarrolla la lectura. ¿Ya? Por eso, quien comprende de manera global todo el texto sabe de qué trata, logra identificar el tema. ¿Qué tipo de pregunta haces para reconocer el tema? Es de qué trata el texto. Voy a escribirlo acá, ¿ya? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Ya? Ese es el tipo de pregunta. Muy bien. ¿Qué formas tiene el planteo de este tipo de preguntas, ¿no? Formas de plantear este tipo de preguntas. Cuando ustedes vean, el tema del texto es, el asunto que trata el texto es, el autor expone un tema referido a. Cuando vean estas expresiones, se está refiriendo a lo mismo. ¿Qué cosa? El tema. ¿Ya? Se refiere a lo mismo. A ver, preguntas por idea principal. Vamos a leer. Con esta clase de preguntas se detalla la idea más importante de lo expuesto por el autor. En algunos casos, la respuesta se presenta en la forma de oraciones textuales, ubicadas al principio o al final del texto, pero también hay opciones que, sin ser una transcripción fiel, transmiten la misma información. Ya, deben recordar que la idea principal del texto se deduce del tema y la idea principal es una oración. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de pregunta se hace para reconocer la idea principal? Se hace la siguiente. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? El texto. ¿Qué me dice el texto? El texto. ¿De quién? Del tema. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Por eso es importante saber el tema. ¿Ya? Muy bien. Formas de plantear este tipo de preguntas son comunes. Estas son las expresiones comunes que se usan para formular preguntas relacionadas a la idea principal. La idea desarrollada te está hablando de la idea principal. ¿Cuál es la afirmación principal del texto? Ahí sí, hablando de idea principal. El autor del texto pretende centralmente, te está hablando de la idea principal. ¿Ya? Entonces, ahora, preguntas por el título. El título es el nombre del texto, es la frase nominal que precedida generalmente de un artículo expresa con precisión al tema, ¿ya? Es decir, en el título está sintetizado el tema y está sintetizado la idea principal.
¿Correcto? ¿Cuáles son las formas de plantear este tipo de pregunta? Fácil. Acá están expuestas. Dice, ¿cuál será el título más adecuado para el texto? ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? Es una forma de pregunta. El mejor título para el texto anterior sería, también es otra forma de hacer la misma pregunta, pero al final se refieren a lo mismo. ¿Qué título expresa lo leído? También viene a ser lo mismo. ¿Qué cosa todo esto buscan? Buscan saber el título, ¿ya? Son formas de pregunta. ¿Qué tipo de pregunta haces para reconocer el título? ¿Qué idea precisa lo leído? Recuerden que el título no debe de tener verbo, ¿ya? Muy bien, vamos a aplicar ciertos conceptos, ¿ya? Muy bien. Voy a dar ejemplos para que ustedes puedan desarrollar sus ejercicios de la separata. A ver, ¿qué es leer? Leer es imaginar, reflexionar y comprender, interpretar y crear, ¿ya? Tú tienes que saber efectivamente lo cuán importante es la lectura, ¿ya? ¿Quiénes participan en la lectura? ¿Ya? Esto es básico que ustedes tienen que saber, básicamente, para poder desarrollar, ¿ya? Los ejercicios. A ver, ¿quiénes participan en la lectura? En una lectura participa el autor del texto, es el quien escribió el texto en sí, el medio físico donde está toda la información y el lector, o sea, nosotros o ustedes en ese caso. Estos tres elementos actúan en el proceso de la lectura. ¿Ya? Eso es muy importante saberlo. ¿Ya? ¿Qué es leer? El concepto de leer es diverso, cada uno puede tener un concepto de lo que es leer. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué factores intervienen en la lectura? Es decir, ¿qué factores intervienen en un proceso, en un contenido de la lectura? Son aspectos fisiológicos, por ejemplo, la edad, el sexo, aspectos sensoriales, que cuando tú lees depende mucho de la edad. Hay lecturas para una edad determinada, ¿no? Relacionados también a una orientación sexual, también puede ser. Socioeconómicos y culturales, estado social, familiar, educacional, equilibrio, autoestima, nerviosismo, cognitivos, habilidades mentales, atención selectiva, memoria. Es decir, todos estos aspectos están presentes en la lectura, se ponen en acción. ¿Ya? Cuando uno lee, desarrollas el aspecto social, el aspecto familiar, el aspecto educacional, la autoestima, el aspecto de la edad, todo eso interviene en una lectura. ¿Ya? Y son factores que van a determinar si tú comprendes el texto o no comprendes el texto. ¿Ya? Muy bien, factores que determinan la comprensión de un texto, como hemos dicho, manejo adecuado del código, que tú manejes correctamente el código, conocimiento, que tú sepas sobre el tema que vas a leer, circunstancias en el que se produjo el texto, ¿ya? Relacionados con el receptor, manejo del código, o sea, si tú vas a leer, ¿ya? Tienes que saber el código, tienes que saber muy bien el idioma, ¿no? Es obvio. Sus esquemas cognitivos, es decir, que cuánto sabes tú sobre ese tema, ¿no? Si tienes hábito también de la lectura, circunstancias de lectura, es decir, si estás motivado para leer, si la lectura que estás leyendo es importante, te motiva para poder leer. Relaciones con el mensaje, tamaño, nitidez de letra. Si la letra está pequeña, te da ganas de leer, quizás no. Si está borrosa, ni siquiera lo leerás. ¿Ya? El tamaño de la letra también importa y también importa el color, que tenga coherencia, que tenga sentido el texto, no puede estar mal escrito. Intención comunicativa, debe haber un mensaje, ¿no? Y el contenido tiene que ser motivador, algo que te llama la atención. Son aspectos que intervienen en una comprensión lectora. Si todos estos aspectos tú los tienes óptimo, lo tienes muy bien, desde un buen estado, vas a tener una buena comprensión lectora, ¿ya? Los aspectos, otros aspectos también importan. El espacio donde vas a estudiar, donde vas a leer, tienes que estar cómodo, tienes que estar fresco, ¿no? Tienes que estar motivado, todos esos aspectos importan. A veces no estás motivado, estás preocupado, estás distraído, pues aunque leas uno, dos, tres veces no vas a comprender, ¿no? Tienes que estar muy bien concentrado. Siguiente, dice estructura del texto. El texto tiene una estructura, ¿ya? Tiene forma, tiene párrafos y tiene contenido, que es introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? El párrafo, la estructura de un texto también está organizado por idea principal y ideas secundarias, ¿ya?
La organización de un texto, como le dije, está organizado por ideas principales e ideas secundarias. Es decir, en un texto hay una idea principal y las demás son secundarias. ¿Ya? ¿Cómo determinar la idea principal de un texto? Acá les voy a indicar. Para determinar la idea principal del texto, lo que ustedes tienen que hacer primero es reconocer el tema del texto. ¿Ya? Reconocer el tema. Para determinar el tema central debemos preguntar de qué nos habla el texto o de qué trata el texto. Y el tema es un sintagma nominal, no es una oración. ¿Ya? Dice, para reconocer la idea principal es útil la pregunta, ¿qué se dice respecto al tema? Es decir, para reconocer el tema, la pregunta es, ¿de qué trata el texto? Y para reconocer la idea principal, ¿qué se dice respecto al tema? ¿O qué me dice el texto del tema? ¿Ya? Si el tema, por ejemplo, es la drogadicción, la idea principal sería, ¿qué me dice el texto de la drogadicción? ¿Ya? Acá hay un ejemplo, ¿ya? Acá hay un ejemplo, dice, la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Quiero saber el tema. Hago la pregunta, ¿de qué nos habla el texto? Y la respuesta no va a ser una oración. Bueno, el texto nos habla de la cartografía, que es la ciencia que tiene objetos. No, eso no es el tema. El tema siempre es un sintagma nominal. El concepto de la cartografía. ¿Cuál es el concepto? Nos habla del concepto de la cartografía, ¿no? Tema. ¿Mm? ¿Qué es, qué nos habla del concepto? ¿Cuál es el texto? Nos habla ¿qué? De la cartografía. Este es el tema. Este es el tema de la cartografía. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice el texto de la cartografía? Ahí sí sería la idea principal. ¿Cuál sería la idea principal? Ya sería toda la oración. La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación. O acá dice la ciencia, dice, es la ciencia que representa la Tierra, ¿no? Es la ciencia que tiene la representación de una escala determinada, que es la Tierra. Acá está la respuesta. Entonces, la idea principal es una que oración, ¿ya? Y el tema no es oración, simplemente es una frase, un sintagma. Muy bien, ¿cómo determinar la idea principal de un texto? Nuevamente está acá explicado. La idea principal de un párrafo se reconoce mediante la pregunta ¿qué se dice respecto al tema en ese párrafo? Se expresa generalmente a través de una oración principal. ¿Ya? Esta oración puede ubicarse al comienzo, al medio o al final del párrafo. Veamos un ejemplo. No cabe duda de que la inteligencia genética es una de las grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Esta de acá, ¿qué sería? La idea principal. Es una oración, es un concepto determinado. Expresa una idea completa. Pero cuando te habla del tema, no es una idea completa, simplemente es una frase, la genética. Por eso tienen que tomar en cuenta. Cuando yo les pregunto, ¿de qué trata el texto? Ustedes me dicen, la ingeniería genética. Me habla sobre las consecuencias de la drogadicción. Me habla sobre, no sé, el alcoholismo, las pandillas, el calentamiento global. ¿No? Son frases, son sintagmas nominales. Pero una idea principal es diferente, ¿no? Puede ser la ingeniería genética es una de las más grandes, una oración. La drogadicción es un problema de la juventud que se manifiesta con mayor insistencia en la juventud. Puede ser el calentamiento global es producido por las grandes fábricas transnacionales. Es una oración, son frases. Entonces, eso tienes que tener en cuenta. Son oraciones, no son frases. Entonces, la idea principal es algo más completo. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso son las ideas básicas que deben tomar en cuenta para responder las preguntas de su separato. ¿Ya? Muy bien, chicos, que tengan muy buenos días. Cualquier duda y pregunta me hacen llegar.